Estamos. Aquí estamos. ¿Cómo se llama el programa? Se llama Desde el Imperio. Porque Desde el ¿dónde Imperio, sí, estamos? es verdad. Desde el ¿Dónde Imperio. estamos? Ok, estamos desde el Imperio. Estamos desde el Imperio en la segunda emisión de este programa. Un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a hablar sobre Venezuela y para eso tenemos un invitado especialísimo esta noche. No podemos estar en vivo porque tenemos algunos pequeños problemas técnicos, pero estamos grabando el programa para que esté en las redes sociales y ustedes puedan disfrutar de una conversación que sin lugar a dudas va a tener mucha repercusión en los próximos días. Hoy nos acompaña en Desde el Imperio el almirante Iván Carratú Molina, porque vamos a hablar precisamente de uno de los temas que se está moviendo mucho en Venezuela últimamente, especialmente a nivel de dimes y diretes, como se dice por ahí. Almirante, un gusto tenerlo con nosotros esta noche. Sea bienvenido a Mundo OPI y a Desde el Imperio. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por la invitación y la oportunidad de participar con la audiencia de su programa Desde el Imperio para conversar y tratar de abrir ciertas ventanas a la realidad política y militar que transcurre en Venezuela en estos momentos. Muchas gracias por la invitación. Estoy a su orden para cualquier tipo de pregunta. Bueno, pero vamos a comenzar por lo que son los runrunes más importantes en este momento. Hay una cantidad importantísima, se ha denunciado en las últimas semanas, de militares detenidos. Una treintena o más de una treintena en lo que va de año, o sea, en los primeros 3 meses de 2018. Pero según la organización Justicia Venezolana, desde 2003 hay 92 militares detenidos. Hay algunos que dicen que esa cifra podía ser más alta. ¿Estos militares detenidos, almirante, podrían ser el detonante de algún cambio en la situación política de Venezuela? Bueno, la pregunta es muy pertinente y aguda en el sentido de que en el sector militar se está produciendo un trasiego, ideológicamente hablando, de la voluntad que tenía anteriormente el presidente fallecido en el 2013 y lo que ha transcurrido hasta el presente con el régimen del presidente Maduro. El malestar militar comienza cuando el presidente Chávez, la noche antes de partir para Cuba, en su último viaje a Cuba, designa o deja como heredero del poder a Maduro. Delante la mayoría de los militares presentes ahí, Diosdado Cabello, que estaba retirado, José Vicente Rangel, Aristóbulo Isture y otro grupo de ciudadanos del partido de gobierno. Una vez que Chávez sale del poder, le dice a Maduro: tráete para el poder, para el gobierno, al director de la DICIP, Rodríguez Torres, general Rodríguez Torres. Se lo trae para el gobierno, lo nombra ministro del Interior y comienza una persecución interna porque ese nombramiento produjo efectos, sobre todo en la oficialidad media y baja, efectos contraproducentes para el gobierno. Y comenzó una persecución interna, no tanto como persecución, pero sí lo estaban llamando a informar, que dijeran qué estaba ocurriendo a las personas claves que eran más expresivamente contrarios al gobierno de Maduro. O sea que en ese momento se empieza a gestar este montón de movimientos que han terminado en detenciones, en acusaciones, en denuncias de intentonas golpistas. Sí, es un rechazo natural. El gobierno, como no tenía otra alternativa, comienza a perseguir, a detener a civiles, a militares, a civiles y a militares retirados, entre los cuales me encuentro yo en aquel momento, no detenido, pero me hicieron un expediente, que es el que me tiene en el exilio a mí, de hace 4 años y medio. No porque yo me escapé, sino que casualmente vine a Estados Unidos y no pude regresar, lamentablemente para mí y favorablemente para ellos. Tampoco yo era una pieza importante en lo que estaba ocurriendo, eso era en el seno de las Fuerzas Armadas militares activos. Comienza una persecución, de repente vienen los quiebres entre el gobierno de Maduro, su grupo, y el grupo de Chávez, civil y militar. Los centauros de 1992 y todo lo que fueron agregándose a esa corriente, más Luis Ortega Díaz, Ramírez el de PDVSA, el profesor Navarro,
y otros más que formaron gobierno con Chávez. Y comienza a producirse un movimiento interno para desplazar del poder a Maduro. No un golpe militar, sino para desplazarlo, desconocerlo, crear una crisis militar que creo que estamos en puertas de una gran crisis militar en Estamos Venezuela. en puertas de una crisis de todo en Venezuela. Sí, ¿no? pero en este caso sí, claro, se está muriendo la gente de hambre. Claro, de hecho Pero- la gente dice que lo que puede suceder con el movimiento militar es precisamente producto en buena forma de esa crisis. Una crisis que en las últimas semanas se ha agudizado con la denuncia hecha, o mejor dicho, con las sanciones de Suiza, con las sanciones de Panamá y con la expectativa de que otros países latinoamericanos también sigan sancionando al país. Un país que, como lo decimos en criollo, se está muriendo de hambre. No tengo la menor duda. Pero viéndolo desde la perspectiva militar, ahí lo que más molesta es la grosera presencia de cubanos en la institución militar, que le ordenen a los militares venezolanos, a los que quedan militares profesionales venezolanos, le dan instrucciones abusivas, los gritan, los tratan mal, los maltratan, como ocurre en algún sector de las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército. Almirante, Y- pero eso no lo permitieron los mismos militares. No, porque el problema, no, eso, bueno, si a mí me faltan el respeto, a Iván Carratú, yo reacciono. No, pero Y yo no me dejo faltar el respeto. sí, pero es la acción que tienen los cubanos dentro de dentro Sí, del estamento sí. de los militares Sí, venezolanos. pero la institución militar fue corrompida y destruida por Chávez. Y esos militares que fueron los que se alzaron con Chávez impusieron a los cubanos en todos los cuarteles. Entonces le quedaba al militar dos alternativas, o reaccionar o quedarse callado. Acuérdense que en el 2011 hubo un asunto llamado los militares de Altamira. Eso Ujú. fue una reacción masiva de generales y almirantes, pero que al final el gobierno logró conjurar con dinero y puestos de mando y ascensos. En mi época habíamos 58, 60 generales y almirantes. Ahorita es el orden de los 2.300. Entonces saturó la cúpula militar, le dio privilegios, le dio el Plan Bolívar 2000, se corrompió el Plan Bolívar 2000. Cuando lo derrocan y lo traen de nuevo, lo traen porque no hubo autoridad civil que asumiera el control del país. Y los almirantes de Puerto Cabello y los generales de la Fuerza Aérea fueron a hablar con Baduel para traerlos al poder. No fue que Baduel lo trajo porque quiso, sino fue una acción de varios grupos de militares. Lo traen. ¿Qué fue? Fue corrompiendo a los militares, porque hay la tendencia a creer que el militar vive en una jaula o un envase hermético cerrado que no se contamine con el medio ambiente. Y los militares vienen de un sector civil, el más bajo equipadamente, sobre todo las tropas, de los menos equipados intelectualmente, de los barrios, siempre han sido resentidos, siempre han tenido problemas de comodidad social para satisfacer sus necesidades, y vino este gobierno y este régimen les empezó a dar una serie de privilegios. Cuando se fueron a dar cuenta no tenían cómo echar atrás, Ujú. como así ha ocurrido con muchas personas, y el que se ha rebelado le han quitado la empresa, lo han perseguido, le han inventado delitos políticos, y entonces resulta que fueron destruyendo todas las instituciones, a tal punto que en Venezuela no existe institución. Ah, No sí, es- una pregunta que se hace la gente es si todavía hay militares buenos en Venezuela, porque la percepción, o sea, dentro del desorden, por ponerle un nombre a lo que está sucediendo dentro del estamento militar, y la visión que tiene la gente a partir de cómo se han comportado a lo largo de estos años, mucha gente se pregunta si todavía hay militares buenos y decentes en el país. Yo diría que el 60% más o menos, sin tener la cuenta exacta, son militares profesionales. Bueno, Entre comillas. yo no le digo a nadie que es bueno, ni civil ni militar, en este proceso que estamos viviendo. Ujú. En otro proceso quizás sí lo podría calificar de esa manera. Pero hay un porcentaje importante porque yo recibo informaciones casi a diario, grabadas en audios de militares que me informan y me piden ayuda en el sentido que coordine con las autoridades militares norteamericanas para ver si logramos salir de ese problema. Porque ellos están viendo el problema de una manera militar,
no de la manera del poder como lo ven otros. Quítate tú y me pongo yo. Ellos están viendo que cuando se vaya este gobierno, se lo saquen o lo destituyen o X, lo que pueda ocurrir, el país va a quedar encendido con guerrilleros, con terroristas. Y esas personas tienen que ser enfrentadas por esas fuerzas armadas que están ahorita. No hay otras. Ni hay tiempo de preparar otras fuerzas armadas. Tienen que ser esas. Y ellos saben que van a tener un porcentaje grande de problemas. Fíjese por un ejemplo. Los grupos paramilitares o el Frente Francisco de Miranda, creado por Ismael García en el 2006. Ismael García, actualmente un que un fue, político que después dejó de ser, que volvió a rabiar, a ser. opositor a rabiar, se rasga la vestidura, pero él creó por orden de Chávez y por orden de general Carvajal, crearon los grupos paramilitares. Esos grupos paramilitares están mejor equipados de armas y de entrenamiento que las Fuerzas Armadas. Los grupos que están en el 23 de enero, no entra un policía, un militar no entra. Y no, Son es, eliminados. y no es ahorita, y no es ahorita. Y no ahorita, eso viene de tiempo. Entonces, ellos fueron abarcando todo el espectro social desde el punto de vista represivo para cuando esto ocurriera. Eso le corresponde a militares, o sea, la represión, la acción represiva, le corresponde a militares y a los civiles. Hasta ahorita, esa acción represiva ha sido para los jóvenes que murieron en el 2014, los que murieron ahora en el 2016, y lo que ha ocurrido con otras personas de una manera individual, no colectiva como la que apreciamos, pero cuando los militares salgan o traten de dar un paso hacia adelante, van a ser eliminados también, como han ido eliminando a los señores civiles. Y eso lo que les da, lo que les da un análisis o una línea de acción a los militares es que hay que salir del gobierno cuanto antes que sea más grave. Hablando precisamente de eso, de salir de los militares cuanto antes, antes de que la situación sea más grave, creo que una de las realidades que la gente de la calle desconoce es que la situación de muchos militares, de las tropas en líneas generales, no es tan maravillosa como la gente cree. Muchos dicen, bueno, como los militares están bien porque tienen alimentos, tienen casas, tienen comida, por eso es que tienen un bozal y no terminan de echar para adelante porque la gente confía de cierta manera en la acción de los militares. Pero por lo visto no es así. De hecho, la semana pasada se reportaba que en varios cuarteles se había acabado la comida para las tropas, que habían tenido que contratar servicios externos, pero que ya no había plata para seguir pagando esa condición. Bueno, lo que usted me está nombrando, eso viene ocurriendo desde hace un poco tiempo. Claro, ahora está aflorando públicamente. Las unidades navales tienen ya 4 o 5 años que no funcionan. La unidad aérea de los aviones de combate que tiene la Fuerza Aérea Venezolana también. Los pilotos se han ido y le han negado la baja. Hace 4 o 5 años se fueron 400 oficiales de la Armada y 300 de la Fuerza Aérea. Han ido incluyendo personas no calificadas como pilotos, pero uniformándolos para tener un pie militar de respaldo al gobierno ideológicamente hablando, en caso de que se produzca un problema interno. Pero ¿qué ocurre? Hambre hay, porque la familia, porque yo puedo estar comiendo en el cuartel 2 o 3 comidas, es una sola comida al día que tienen en estos momentos. O sea, una sola, no las tres. Una sola comida al día, no tiene desayuno ni cena. Y en la tarde se van para su casa. Cierran las unidades, cierran los barcos y no hay aire acondicionado, no hay comida, no hay ventilación, no hay colchones, no tienen la ropa como tenían antiguamente. Algo gravísimo. Los comandantes, y lo digo porque soy marino, los comandantes de unidades navales tienen que salir a la calle a buscar los reclutas en los barrios de Venezuela. Le ofrecen cargos en los buques, en las unidades navales, no cargos, les dicen trabajar ahí por un sueldo mínimo y los comandantes del barco le tienen que comprar comida a esas personas. Entonces, eso no es una marina, eso no es una fuerza armada, es una partida de mercenarios o de pobres que están buscando el sector militar para poder tener uno que otro beneficio, pero no están satisfechos. Eso ha producido bajas, reclamos, rechazo de muchos militares y generales. Los generales no hablan con los oficiales, no quieren recibir en sus oficinas a los que están pasando información porque se sienten mal. Le han bloqueado todo tipo de comunicación de abajo hacia arriba, hacia las alturas. Los generales no se ocupan de las unidades navales o militares en general.
Entonces, ahí lo que hay una descomposición terrible, que el país se quedó sin seguridad, el país se quedó sin cuerpo militar. No es que haga falta, porque me han dicho por ahí, no, que Costa Rica. Costa Rica es un pedacito de tierra que no tiene casi nada. Y yo particularmente, cuando fui oficial naval, fui a Costa Rica en 2 oportunidades a darle protección al país Costa Rica de la invasión de Nicaragua, de los sandinistas, porque están amenazando invadir a Costa Rica. Y yo fui, y fuimos los aviones de combate a proteger a esa persona. Fuimos a Haití también a proteger a Haití, en coordinación con los americanos. O sea, siempre ha habido una opción de apoyar y de proteger. Pero en este caso nosotros nos quedamos a pie, nos quedamos sin capacidad. El gobierno no permite ni siquiera comunicarse, ni viajar, ni hablar con una persona de los Estados Unidos. Le quitan los dólares a las personas que viajan. O sea, hay una persecución a todo lo que sea Occidente y que no tenga el color político de Cuba y de Rusia, en este caso, que está detrás de todo esto. Estamos en Desde el Imperio conversando con el almirante Iván Carratú Molina. Una pregunta sobre ese tema. ¿Y qué pueden hacer entonces los militares? ¿Siguen siendo una esperanza o han dejado de ser? Para mí es una esperanza, pero una esperanza que no es la solución pacífica, democrática y constitucional, que es la que siempre nos han vendido el sector político. Estamos en vísperas, no puedo decir qué tiempo, pero estamos en vísperas que se apruebe la constitución del Estado comunal. O sea, desaparece la estructura que habíamos tenido por tantos años en Venezuela como una estructura política del Estado Social de Justicia y Derecho. No, eso va a cambiar. Las comunas van a asumir una función importante en el control de las comunidades y de abajo hacia arriba hacia el poder del gobierno central. Los ministros a lo mejor desaparecen, la estructura del Estado en estados y en municipios y en alcaldías a lo mejor también desaparece. Es un control del hombre nuevo y de la nueva geometría del poder del Estado comunista. Hablemos de la detención de Rodríguez Torres. ¿Qué significa eso en el ámbito militar? Nada. Absolutamente nada. Nada. Para los que son afectos de él, porque son amigos, porque estaban trabajando para producir un desbalance político para desplazar del poder a Maduro y a su grupo, puede ser que sí. Pero el resto de la población militar, la detención de Rodríguez Torres no significa nada. A los que están involucrados, sí. Parece que en cierta forma eso sí ha significado un problema o al menos un dolor de cabeza para el ministro de la Defensa, Padrino López. Un personaje que además está en el tapete. Esta semana supuestamente va a Rusia a comprar fusiles y a mejorar las relaciones militares con con Rusia. Bueno, esto de Padrino López se repite con todos los ministros de la Defensa de este periodo de gobierno que hemos tenido. La mayoría han sido oficiales grises, sin ninguna capacidad de mando, sin ningún liderazgo, pero se han mantenido por la misma disciplina que ha existido en la Fuerza Armada y el miedo que también existe en el sector militar. Padrino López, desde hace mucho tiempo, inclusive antes de ser ministro, está señalado porque aparentemente, esto lo que estoy diciendo no es oficial, un familiar de Padrino López tuvo un accidente donde pereció una persona. Entonces, como pereció esa persona y la única manera de amarrarlo al sector político del momento, en ese entonces, Hugo Chávez, lo compraron, lo manipularon para liberar a la persona y de manera que él se comprometiera más abiertamente con el gobierno. Cuando hubo las elecciones que le robaron a Capriles, las elecciones en el 2013, apareció el general Padrino como imponiendo una línea de conducta que se respetase el resultado electoral y se respetase la institucionalidad que había en aquel momento. No fue Padrino, fueron los subalternos de todas las unidades militares que presionaron hacia arriba para que se respetara el resultado electoral. ¿Por qué presionaron? Porque ya se venían sintiendo mal. No es que querían democracia, sino que ya el malestar interno en la institución estaba exigiendo un cambio. Y eso tiene 4 años. Esos 4 años se han agravado. Padrino López posiblemente salga, me han comentado
tampoco es oficial, que puede ser que sea designado embajador en Rusia, anda buscando un país de ese sector donde pueda ir embajador, Alemania. O sea que quizás en lugar de estar haciendo negociaciones de armas, lo que está haciendo es una negociación para su llegada. No, los negocios de padrinos están hechos desde hace tiempo. No, digo por la noticia. La noticia de esta semana es que se va a comprar armas, pero se va a comprar armas y a preparar su ida para Rusia. Sí, bueno, yo no le creo nada A nadie. en ese sector del gobierno, no le creo a nadie, a nada. Hay que esperar que los acontecimientos se presenten, pero lo que sí se ha rumorado desde el interior hacia afuera es que el señor ya está cansado, se quiere ir, sabe que el barco está haciendo agua, porque en la Fuerza Armada se sabe todo lo que pasa en el sector político y se analiza. Y el alto mando militar le presenta al presidente los informes de lo que encuentra. El alto mando militar, no solamente ahorita, eso siempre ha sido así. Y yo tengo la seguridad que los informes que le llegan al gobierno a través del Ministerio de la Defensa son dantescos. O sea que puede ocurrir cualquier cosa. Lo que yo le pediría a los militares, y aquí quiero ser muy claro, no es que hagan un golpe porque no tienen cómo hacerlo. Ahí no hay voluntad, para decir una palabra, ni hay tampoco coordinación, ni hay jerarquización, ni hay mando vertical, obediencia debida, obediencia militar castrense, para organizar una conspiración. No pueden moverse libremente, ni en combinación. Entonces lo que yo le pido a los militares es que no hagan armas contra los ciudadanos, que no utilicen las armas de la República ni los fusiles que los han utilizado, pero que no lo sigan haciendo, porque de esa manera el gobierno se puede caer. Pongo el siguiente ejemplo. Lo he repetido una cantidad de veces, pero no les interesa o no entienden lo que yo les digo, o no me explico bien. 4 de febrero, 3 de febrero, movilización militar a las 10 de la mañana. La base aérea Libertador, los paracaídas, Barquisimeto, Maturín, los estados andinos, Zulia. Se movilizaron, Lara, estado de Lara. Se movilizaron 7.000 hombres. Llegaron a las puertas del despacho. Más o menos unos 100 a la puerta del presidente de la República, donde yo trabajaba con el presidente. Salimos Pérez sale del palacio a las 12:15, 12:20, y Pérez dice en el carro: si no dominamos esto antes del amanecer, se cae la democracia. Yo comencé a llamar por teléfono a las guarniciones, nadie me respondió. Al ministro no lo conseguía, al alto mando militar no lo conseguía. Y Pérez no se cayó, con 7.000 hombres movilizados. En este momento, las Fuerzas Armadas no pueden movilizar, yo diría, para un evento de ese tipo, de esa magnitud, no pueden movilizar ni 200 hombres. No pueden. Entonces, la figura del golpe que la gente espera, o que la gente pregona, o que la gente sueña, es imposible que se produzca en este momento. Más la presencia de los grupos paramilitares de Frente Francisco Miranda, más las milicias bolivarianas, que son más que el ejército, más las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que están en la frontera occidental, sobre 20.000 hombres, más los sirios y rusos que están en Venezuela, terroristas. O sea, todo ese componente malévolo del gobierno es lo que nos tiene a nosotros arrinconados. Y si no hay una colaboración externa, yo no llamo injerencia militar, como dicen algunas personas, ni invasión militar, sino una acción disuasiva de las fuerzas naturales de América Latina como defensa frente al narcotráfico, frente al terrorismo y otra serie de ilícitos ligados a lo que está ocurriendo en la región, para que ellos frenen. Porque ni siquiera yo considero que ni Colombia, ni Brasil, ni Perú, ni Ecuador, en el supuesto caso, van a colocar tropas de esos países en Venezuela si tenemos un proceso electoral en ciernes aceptado por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, pero aceptada por un sector político de la oposición, una Asamblea Nacional
que es legítima. Tenemos un Tribunal Supremo en Venezuela, tenemos un Tribunal Supremo aquí en Miami, tenemos que la OEA es diferente a UNASUR, y los políticos venezolanos, lamentablemente, y lo digo con potencia, no quieren aceptar que una fuerza de paz intervenga en Venezuela. No quieren. ¿Será por eso entonces que uno de los rumores de este momento tiene que ver con la negociación entre militares de alto rango y personales del gobierno? Aunque hay gente que dice que esto también podría ser una alternativa para empezar a salvar pellejos, por decirlo de alguna manera. Seguramente están salvando pellejo, seguramente, pero también no descarto la posibilidad de que hayan políticos de otros países de la región tratando de coordinar con los militares no una acción de golpe militar, sino una acción de rechazo al gobierno en caso que ordene agredir o hacer armas contra los ciudadanos. Pero eso es una posibilidad. ¿Usted cree que eso es una posibilidad? ¿Que llegaría a eso el gobierno de Nicolás Maduro? ¿De agredir? Sí. Sí. Si no es con los militares, es con los grupos paramilitares. Y si no es con los militares y los paramilitares, es la milicia bolivariana. Y si no, son los grupos internos de terrorismo que hay, de exterminio selectivo que hay en Venezuela. Eso no se puede ocultar, porque se sabe. Los militares lo saben. Lo han dicho, a mí me lo han dicho por lo menos. Pero eso es parte del miedo y la zozobra de la gente. Es una gente que tiene que estar luchando por comida, que tiene que pasar la vida buscando alimentos, los padres buscando pañales, cuando la inseguridad está, bueno, está desatada todo. Lo de Venezuela es una tragedia. Y a esa tragedia se le podría sumar un elemento de sangre como ese. ¿Cómo cuál? Como ese, de que haya enfrentamientos armados en la calle entre unos y otros, sí, y de ahí ese llamado que usted está haciendo a los militares de no participar, por decirlo de alguna manera. Porque sí, a los otros grupos no hay quien los controle. Sí, estoy de acuerdo, entiendo su pregunta. Yo percibo que el sector militar está desesperado por salir de esto, igual que la sociedad. El gobierno está desesperado de neutralizar cuál es la amenaza que ellos puedan sentir para mantenerse en el poder. La única amenaza son los ciudadanos en la calle y los militares que se les rebelen internamente. Pero los ciudadanos también parecen estar cansados de haber salido tantas veces a la calle sin resultado. Los ciudadanos tienen miedo, manipulación, mentiras, engaños. Los militares dijeron que iban a salir, no salieron, pero los políticos también negociaron con el gobierno. Una cantidad de cosas anormales o anómalas en la conducta de una sociedad política arrinconada y presionada y disminuida por el poder de genocida. Tiene que tener miedo, sobre todo miedo, hambre y miedo. Y eso los inhibe a actuar. Eso le ocurre a cualquier país. Fíjese, en Siria, el año pasado, o en los últimos 4 años, perdón, ha habido casi 600.000 muertos por la fuerza militar y no interviene nadie, ni los rusos, ni los americanos, ni Arabia Saudita, ni la OTAN, ni las Naciones Unidas. O sea, ahí hay un juego maléfico y maquiavélico de los grupos de poder mundial que no tienen la solvencia para intervenir, para frenar lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela hace un año asesinaron 140 personas. El mundo se conmovió y los políticos negociaron y fueron a un diálogo. Pero no pasó nada. Sí, pero es una cosa que no se entiende. ¿Cómo, si un gobierno ha asesinado tantas personas, cómo yo, dirigente político de oposición, que quiero que ese gobierno cambie, que quiero que ese gobierno respete los derechos humanos, que respete el marco constitucional, que haya Estado de Derecho, se sientan a negociar elecciones? Todas han sido fraudulentas, todas. En 1998, el presidente del Consejo Superior Electoral era un almirante, el almirante Justo Pastor Márquez. Él me llamó a mí para que yo me incorporara con él a trabajar en el Consejo Superior Electoral. Yo le dije, ¿cómo no, almirante? Yo lo acompaño. El almirante recibió cargo un jueves y el viernes estaba muerto en el Ávila. El presidente de la República, Rafael Caldera, sabía y no investigó nada. O sea, el problema electoral en Venezuela viene antes de Chávez. Claro, se ha agudizado.
Bueno, claro. Porque, por ejemplo, ahorita la noticia del día es la aparición de la partida de nacimiento del colombiano Nicolás Maduro y todos los artículos de la Constitución que viola su candidatura para las elecciones del 20 de mayo. Ok, pero fíjese lo siguiente. Dos cositas que quiero decirle rápidamente. No tiene que ser tan rápido. No, porque yo sé que el tiempo es... Si el presidente de la República, Rafael Caldera, hubiese investigado, se sabe cómo murió el almirante. Dijeron que se había muerto de un infarto. Un tipo que era atleta. Pero bueno, no importa, pudo haber sido un infarto. Pero a quienes designaron presidente del Consejo Electoral, designaron a un señor de apellido Caleca, comunista. Designaron a Centey, comunista y guerrillero. Y a la doctora Miriam Complit. 3. Yo hablé con la doctora Miriam Complit, fui a hablar con ella. Le dije, mire, aquí hay un fraude en progreso con las máquinas de Smartmatic y hay que hacer una auditoría antes y después de las tarjetas, las flashcards que llamaban. No estaba el software para el manejo de las elecciones. Y esta señora me dijo, sí, no se preocupe, lo vamos a hacer. No lo hicieron. El presidente del tribunal, el comandante del CUFAN, que era el responsable del proceso electoral de la seguridad, negoció con los tipos de la Smartmatic. Entonces, el problema nuestro fue la colocación de ladrillo tras ladrillo, piedra sobre piedra, para ir construyendo este problema grave que tiene Venezuela y tiene la región, porque no solamente Venezuela. Entonces, todos esos errores políticos, la sumatoria de todas esas cosas nos trajo a esto. Nombraron a Chávez, estaba preso, lo liberaron. A Fidel cayó preso y lo liberaron con el asalto de Cortés Moncada. Chávez intentó asaltar Miraflores, preso y lo liberan. Entonces yo digo, oye, pero ¿cómo es posible que un presidente demócrata, el más calificado de Venezuela, el mejor equipado intelectualmente, perdona al militar en rebelión? Porque el presidente Caldera estaba en la conspiración. Y lo digo seriamente. Pero tengo usted es parte de la historia, además. Tengo las pruebas de que estaba en la conspiración. Y no solamente Aldo Vías Terán, Escobar Salón, Rodríguez Corro, el padre de Moronta, el monseñor Moronta, un buen gentío. Es más, yo hice una investigación de inteligencia y agarré como 50 que estaban conspirando una noche en una casa en Cumbre de Curumo. Y se lo di al presidente de la República los nombres de todos. Y no hicieron nada. Cuando hubo el golpe que fracasaron, le dije al presidente, pase a juicio el alto mando militar, destitúyalo. No lo hizo. No lo hizo. Y digo, oye, entonces, ¿qué está pasando? O sea, todas las cosas malas se unieron para construir esta columna vertebral del desorden, el asesinato del desastre. y del desastre, la Torre de Babel en Venezuela. Entonces, cuando veo a los políticos, yo estuve en Miraflores 2 años y medio. Yo asistía a todos los consejos de ministros. Veía la conducta de los ministros, veía la conducta de la gente. Yo le dije una vez al presidente, usted está infiltrado, al presidente Pérez. Y me dice, ¿cómo? Sí. Usted está infiltrado del grupo Santa Lucía, del grupo Girahara, del grupo Cisneros y de la secretaria del Palacio que trabaja con ellos. ¿Y cómo hizo usted eso? Bueno, pues lo estoy viendo. Yo tengo aquí ya 3 meses y me estoy dando cuenta del manejo. Todo era obstruido, todo era un problema, no había seguimiento de la gestión presidencial. Y no puede ser que esto sea el gobierno de Venezuela. Yo venía de un barco, yo venía de ser militar, pues no tenía experiencia de gobierno, ni mucho menos. Pero me di cuenta que algo era raro. Y así hablé con Caldera 1 hora en su despacho. Le dije, presidente, usted está conspirando. ¿En su cara se lo dijo? En su cara. Usted lo van a tumbar. Pase a juicio al alto mando militar y a los generales del 4 de febrero. No lo hizo. Cuando yo salí del despacho, que fue 1 hora hablando con él, el ministro me llamó, me dijo, Carratú, sales mañana para el extranjero. Y me sacaron del país. Claro. Por incómodo. Le falté el respeto al presidente, porque en Venezuela los presidentes creen que todo el mundo tiene que bajarle la cabeza. Y que todo el mundo tiene que desplazar su profesionalismo para hacer jalabolismo. Pero por eso le digo, fue por incómodo que lo sacaron. Entonces resulta que, claro, cuando llego a Washington, el embajador me dice, tengo instrucciones de hacerte la vida imposible. Pedro Luis Echeverría. Y bueno, no importa, no se preocupe. Yo vine aquí a trabajar. Y no tuve ningún problema. No tuve ningún problema con el embajador. De ningún tipo. Y ahí tuve 18 meses. Entonces resulta que
el problema que la gente conoce, el problema que la gente se queja, es porque nosotros mismos no nos hemos ocupado de que al poder o a las alturas de los poderes públicos de la nación llegue gente preparada y capaz y no llegue gente votada por voto lista, ni por voto encadenado, ni por Tubo. tipos bandidos, sí, entubados, y entonces resulta que usted ve un diputado, un senador, un ministro, ¿y de dónde salió este hombre? Nunca lo había visto. Y eso es normal en Venezuela, y un fanatismo desbordado, que puede ser un malandro, pero si es adeco, va. Y si es copellano, va. Y si es del PSV, va. Entonces resulta que el pueblo, la sociedad, el hombre, el ciudadano, no tiene cómo identificar las maldades que hay ahí. Yo fui, otro chisme. De los buenos. A mí me invitaron a una reunión privada para que yo presentara a una señora que iba a ser lanzada como candidata a la alcaldía de Caracas, la alcaldía mayor. Yo fui a esa reunión, no sabía para qué era la reunión. Cuando llegué me sacaron una botella de casi 4 litros de whisky. Y yo no tomo. Entonces le dije, no, yo no tomo. No hace falta que me den licor. Entonces dije, yo quiero ver a la señora que viene aquí, que habla con una señora. Y llegan tipos y personas y hombres, y llegan como 10 personas. Y de repente llega la señora. Cuando la señora llega, uno de ellos le dice, ven acá, Salvadora Guaraco. Ven acá, Salvadora. Vamos a hacerte tu currículum. Estudiaste economía en la Universidad Central. No había estudiado. Hiciste posgrado en el Banco Mundial. Fuiste invitada a un asunto, a un proyecto social en México. No fue a México. O sea, prefabricado, pues. Le fabricaron un currículum. Y yo cuando estoy viendo eso, le digo, mira, qué broma, una palabra grosera, qué broma es esta, chico. Tú me estás trayendo aquí para que yo respalde a esa señora que apenas tiene 4º grado y le está fabricando un currículo universitario. Yo no, vale, yo no sirvo para esto. Me fui. Y la presentaron con su currículo. Con su currículo hecho. Sí, ella no tiene la culpa. Ella la llevaron ahí, como tiene un liderazgo social importante, y arrastraba, así como la Foforito, que arrastraba antes en su época. Entonces esa señora era valiente, emprendedora, de fuerza, liderazgo social, pero no estaba calificada. Entonces, ¿y por qué le fabrican un expediente, un currículo? Bueno, así es todo. Y mientras estuve en el Palacio, que tuve 2 años y medio, veía cómo fabricaban ministros y cómo sacaban ministros y cómo metían diputados y cómo sacaban diputados y cómo iba gente a pedir plata y cómo repartían dinero. Legitimando lo que no tiene sentido. ¿Qué es esto? Este es el gobierno de Venezuela. Y yo venía, repito, venía de un barco de la Armada, 18 años en mercado. Y yo no podía entender lo que estaba viendo. Y hablé con el presidente. Le dije, mire, yo no entiendo esto. Y renuncié. Me fui. Pero cuando fui a buscar mi cargo en la Armada venezolana, me están dando, por ejemplo, encargado de los bongos del muelle del muelle naval. Y yo era almirante y yo me regreso a Miraflores. Le dije al presidente, mire, regresé. Y bueno, bienvenido, caballero. Siéntese en su oficina. Pero ¿qué ocurre? Es que uno tiene que estar dentro del poder para darse cuenta los atropellos del poder, y el ciudadano es ciego. No es porque no quiera ver, es que no le permiten ver. Pero además hay gente que Porque dice hay que ahora es peor, que ahora todas esas historias son terribles. Es infinitamente peor, y cuando destapen los libros y las ollas y todas las trampas que han mandado, yo no sé qué juez va a juzgar y con cuánto. Yo aquí he visto que le meten a una persona, lo juzgan 180 años de prisión. Bueno, allá creo que se van a quedar cortos. 1800. Allá van a meterle 700 años de prisión por los cargos, por la complicidad, por el robo, por todo lo que ha ocurrido. Bueno, si es que eso sucede, almirante, porque es que también mucha gente duda que esa justicia llegue. Es que hay que hacerla llegar. Si nosotros no hacemos llegar esa justicia, nosotros no podemos ser libres más nunca en la vida. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si Nicolás Maduro ahorita se resbala y descansa en paz? Se va. Sí, Okay. ¿qué pasaría en Tremendo Venezuela? lío. Uno de los problemas que tienen los norteamericanos, porque yo fui a Washington a hablar con gente del Departamento de Estado, porque tengo aquí 4 años, pero he ido 2 veces. Me dijeron, ustedes no tienen fachada.
ustedes no tienen representación en quién creer. Nosotros no podemos hacer lo que hicimos en Irak, porque después que en Irak intervenimos, apareció ISIS y aparecieron los terroristas. O sea, el trabajo que nosotros hicimos para restablecer la democracia musulmana que tienen ellos, o tenían, se perdió porque la misma componenda política de tantos años, desde que tumbaron al Shah de Irán, se reprodujo inmediatamente ahí y se reprodujo ahí la misma situación. ¿Quiénes están en su país? Yo regresé aquí, yo tengo un amigo que se llama Alberto Franceschi, y nos sentamos una semana a tratar de hacer las listas, los nombres potenciales para que podrían intervenir, para que podrían conformar. No sé cómo se enteraron, pero al apartamento donde yo vivía con Alberto Franceschi llegaron como unos 70 personas a buscar puestos. Sí. Bueno, ese es un mal de los políticos, de los dirigentes y de los políticos venezolanos. No, el oportunismo en Venezuela es la maestría más importante en la universidad. El tipo que no es oportunista no tiene éxito en la política venezolana. No sé en las empresas, porque nunca he estado en una empresa, pero en lo que yo viví, la Casona, que era la residencia presidencial, que fue atacada por Rodríguez Torres y mataron 3 soldados y 2 comisarios esa noche, y lo perdonó Caldera. Y bueno, ¿cómo es posible? Lo perdonó. Eso era de noche, gente yendo a visitar a la primera dama y a la familia presidencial, a echarse palo, caña y caña y caña y caña. Dice, coño, ¿qué es esto? Porque yo era el jefe de la Casa Militar, yo tenía que darle seguridad a la residencia presidencial. Hasta cierta hora había que cerrar los portones y la cosa, y seguridad interna. Bueno, no se podían cerrar, había todavía gente adentro. Y fui en diciembre a una fiesta de fin de año del presidente, la primera que iba en mi vida, y habían más de 1.500 personas. Celebrando la Navidad. Vino el presidente Sukarno a Venezuela con su comitiva de casi 300 personas. O sea que nosotros somos un bochinche histórico. Y cuando se hizo el almuerzo oficial en la Casona, porque tuvo una comitiva muy grande, se colearon. Además, arrocito. Se colearon en la Casona 400 personas. Qué bárbaro. Los invitados no tenían silla donde sentarse, no tenían puesto en la mesa, porque usted se da cuenta. Y eso no era Chávez. Chávez no estaba aquí. Mira, pero cuéntame un poquito más de esa lista y a qué conclusión llegaron. ¿Consiguieron gente? No los que fueron a pedir, sino consiguieron gente. Sí, conseguimos gente y los llamamos y los invitamos a no a incorporarse, porque no era el momento de incorporarse, pero si estaban atentos al llamado nuestro, sobre todo una junta de transición, que eran 5 o 7 personas. Los llamamos, hablamos con ellos, yo hablé con ellos, y la mayoría tienen miedo. ¿Y hoy habría esas 5 o 7 personas? No hay. Hoy no las hay. Tengo la desagradable perspectiva o intuición de que no hay miedo. Porque hay un dicho que nadie le ha hecho caso. El gobierno de Chávez, o el régimen de Chávez, dijo, no volverán. Frase célebre. Y ese no volverán, la gente lo subestima. Pero en el sentido comunismo, en la perspectiva comunista, no volverán es eliminación física de los líderes. En el año 98, es que yo tengo tanta información, en el año 98, en las elecciones donde ganó Chávez, Pablo Medina, Ismael García, el otro, estaban destinados para eliminar políticos si Chávez perdía. Y yo recibí ese informe, se lo llevé a Teodoro Pekov, al periódico que se llama Tal Cual. No sé si existe todavía. Sí. Se lo llevé a Teodoro y le dije, mire, esto que está aquí hay que sacarlo, porque aquí está la clave asesina de este gobierno. Escrito. Tú eliminas a este y tú al otro. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Y la persona actora y el objetivo. Teodoro me lo quitó. No me lo quería devolver. Y le dije, si tú no me lo devuelves, yo voy a armar un rollo público y te voy a acusar a ti. Porque esto es criminal. Lo que esta gente tenía planificado antes de ese gobierno. Después de ese gobierno, imagínese usted.
Yo estoy casi seguro. Y cuando en las Fuerzas Armadas hacen las planes... O sea, que aquello de quemar adecos y copellanos en Era aceite cierto, caliente era era medio cierto. broma, medio en serio. No era, te voy a matar, pero era para picar en el sentimiento social que rechazaba a los adecos y al bipartidismo y para decirle, prepárate. Porque esto es lo que viene. ¿Sí? Hay militares que han desaparecido y no se sabe cómo desaparecieron. Bueno, pero además hay muertes célebres inexplicables hasta el día de Está hoy. bien, Danilo Anderson, está por bien, ejemplo. bueno, lo de Danilo, yo tengo mis dudas de lo que están diciendo. Yo no creo que sea cierto lo que dicen. Claro, está muerto, Claro. lamentablemente, pero ahí hubo otra cosa, creo yo. Entonces, resulta que nuestra idiosincrasia de creer el ABC de lo que nos dicen, de cerrar los ojos y seguir a hurtadillas lo que ellos nos guían, exactamente sin saber hacia dónde nos llevan. Yo lo homologo cuando yo veía pequeño las películas del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, que hubo 52 millones de muertos, no solamente los 6 millones del Estado hebreo. Yo lo veía bajar de los trenes, que en el Museo del Holocausto aquí en Washington, lo veía bajar de los trenes y lo metían en unas casas que eran los hornos crematorios. Y ahí salían, no salían, lo eliminaban. Entonces yo digo que a nosotros nos están llevando, no a los hornos crematorios, pero a la muerte por hambre, a la muerte por falta de insumos médicos, a la muerte por inseguridad del asalto y la tragedia del robo por hambre y del robo por resentimiento. Entonces, que no nos demos cuenta que eso nos está ocurriendo en las narices, que no evaluemos lo que están allá, porque yo no puedo hacerlo aquí, que no evaluemos que estamos frente a un paredón, si no de fusilamiento, de exterminio. Y todavía pensamos que la cosa es democrática y pacífica. Pero es que usted lo ha dicho, el miedo está a flor de piel. Por el miedo mío como ciudadano. Y la necesidad también, porque hay que resolver los problemas del momento. Okay. Tengo que conseguir la comida, tengo que conseguir el remedio, tengo que buscar cómo me transporto porque ya el carro no sirve, pues no tengo caucho, porque no consigo batería. Ok, yo estoy en este salón, en esta estación. Yo estoy aquí porque quien me invitó, su esposo y usted, yo creo que ustedes. Pero así que tuvieran unos cubanos, yo no creo, no entro, porque tengo un miedo natural de que me pueden asaltar, porque aquí me han amenazado también. Pero el asunto es que la referencia política del ciudadano, o la referencia social del ciudadano, son los dirigentes. Y si los gerentes me engañan y me mienten y me dicen cosas que no son ciertas y me convencen, por ejemplo, tenemos todas las mesas electorales cubiertas porque no va a haber ningún robo, y yo internamente sabía que era mentira. Yo escuchaba a López decir eso por televisión. Este bandido, ¿cómo se le ocurre decir eso? Y eran falsos. Y la gente creía ciegamente. Y porque tiene que creer en alguien, no es porque son gafos, sino el problema es por qué yo tengo que mentir para un cargo público, por qué yo tengo que mentir para ganarme populistamente el beneficio del elector. Porque tristemente eso se afianzó, ese es un modus operandi que ya es un quiste, es un quiste grave, es un cáncer terminal. Lo llaman la enfermedad latinoamericana, pero en Venezuela es una enfermedad muy grave. Y todavía te oye a las personas hablando de elecciones del gobierno y de la oposición, o quien hable de elecciones, siempre está ofreciendo cosas que no sabe cómo va a caer el país. Por ejemplo, la economía. ¿Cómo un gobernante, quien sea, va a garantizar beneficio a los 6 meses? Voy a cambiar esto. Mi hermano, si tú todavía no sabes qué país vas a recibir. Un desastre, petróleo vendido a futuro, una moneda que se ha devaluado cualquier cantidad, una superinflación, hiperinflación. Esa irresponsabilidad tiene que ser castigada por el ciudadano. Y no me refiero electoralmente, porque ya elecciones en Venezuela es una pantomima. Por un tiempo es una utopía. En Venezuela puede venir una rebelión tremenda por hambre y por rabia. Yo era muy pequeño cuando cayó Pérez Jiménez, tenía 8 años. Yo vivía frente al Palacio Miraflores. Ahí quedaba lo que se llamaba en esa época el Hospital Militar y Naval, frente a Miraflores.
Mis padres no nos dejaban salir, nosotros éramos 6, no nos dejaban salir a la calle porque eran soldados, tropas y cosas de esas armadas, policías militares, y cañones, y bromas. Ok, no salíamos. Pero cuando dicen que Pérez Jiménez sale del país, o se fue esa mañana, nosotros salimos, mi mamá y mis otros 2 hermanos salimos a comprar. Yo vi frente a Miraflores una turba, que venía de lo que era el 23 de enero, que en esa época eran unas quintas bellísimas. O sea, unos edificios modernos con ascensores, pintados, jardines. Era una obra, no maestra, pero una obra para un nivel social que necesitaba una mejor calidad de vida. Y vi cuando decían Pérez Jimenista, y la gente los perseguía. Y los abría en 2 por las piernas. Uy, horrible. Y los mataban, los asesinaban en la calle. Los quemaban y los guindaban vivos en los palos, en los árboles. En la esquina de mi casa había un capitán de la Marina que, bueno, no sé si era Pérez Jimenista o no, pero lo asaltaron. En esa casa, en esa quinta, que era una casa grandísima, no quedó ni un toma corriente. Se llevaron todo. Ni una reja en las ventanas. ¿Y usted cree que eso puede ser el futuro de Venezuela? No es el futuro, pero un escenario que tenemos que evitar que ocurra. Si siguen jugando con la sociedad. Ajá, ¿y cómo lo evitamos? Poniéndonos, Carlos, uniéndonos y definitivamente sacarlo del poder. Sacarlo del poder. Ahora, yo necesito pedirle a los gringos. Griegos y troyanos son malos y están en lo mismo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La ambición de poder. Por eso, pero ¿cuál es la alternativa? O sea, los militares no tienen la fuerza, no confiamos en los dirigentes de oposición y obviamente el gobierno es el problema. Los militares tendrán que salir. Tendrán que salir. De alguna manera tienen que salir. Yo no puedo decir que van a salir, porque no estoy en eso metido actualmente. Pero tendrán que salir, porque es que si no salen, son cómplices de lo que ocurra. Porque un ciudadano muerto en una rebelión civil, que los militares no pongan orden, que no asuman el control temporal del Estado, son cómplices de la muerte de esa gente. Porque por Constitución ellos tienen que proteger al ciudadano primero que otra cosa. Y no lo hacen, no lo han hecho. Como cuerpo. Habrán personas adentro que sienten la necesidad de proteger al ciudadano, pero no pueden porque no se lo permite. Lo que iba a decir, las órdenes de operaciones de la Fuerza Armada, cuando hacemos operaciones militares, hay un párrafo que dice fuerzas amigas. Entonces uno ahí hace una lista de todas las fuerzas que son amigas. Por ejemplo, en democracia, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional, la PTJ, la DICIP, las universidades, Fede Cámara, CTV, la Iglesia Católica, todos los actores sociopolíticos democráticos frente a un conflicto armado. Son una fuerza armada, amiga. Enemigo, todo lo demás. O sea, la amenaza. Ahora, ¿quiénes son los enemigos? Nosotros. La Iglesia Católica, los cristianos, Fede Cámara, los militares retirados, los profesores, los periodistas, todos son enemigos. Todos los que no están de acuerdo. Entonces, ese soldado que tiene un nivel cultural bajo y le entregan la orden de operaciones con un subteniente formado en comunismo, 18 años de formación comunista. ¿Y este es el enemigo? Y este es el enemigo, yo cumplo la orden que me da mi comandante en jefe, que es Maduro, y la que me da mi general Padrino, y la que me da el almirante tal. Pero estos señores, cuando pase algo, se van del país y quedan los gafos presos por asesinos. Y eso es lo que va a ocurrir en Venezuela. Es lo que yo veo. No quiero decir a los que me escuchan que eso va a ser así. Pero cuando uno analiza los problemas militares y sociales en países de la región, donde hubo un Pinochet, donde hubo un Videla, donde hubo un Pérez Jiménez, Odría en Perú, el que tuvo en Nicaragua, en Santo Domingo, oye, el que de la fiesta del Chivo, se me olvidó el nombre. Trujillo. Batista. No, Batista en Cuba. En Cuba. Trujillo, bueno, eso. Trujillo dominicano. Sí, ese. Cuando uno ve el desarrollo de la violencia social por factores políticos, la guerra civil en Santo Domingo, Wessing y otro general más mataron a un gentío y al final los mataron a ellos. Pero el pueblo es el que paga, generalmente las madres y los niños. Entonces resulta que yo no entiendo cómo es posible o en qué racionalidad existe un entendimiento de no ponerse de acuerdo, sino aspirar por el poder. Fíjese ahorita, el grupo que llaman el Frente Amplio, están hablando de un diálogo en Santo Domingo.
Un nuevo en Puerto Rico, en Puerto Rico. Para mí, ese diálogo es propiciado por los Estados Unidos. Para mí. Pónganse de acuerdo. Pero tienen que salir de esto. Sí, porque yo creo que ya con yo soy Venezuela, yo Venezuela, ya se habló. Yo creo, eso es lo que yo intuyo, por las cosas que me llegan. Entonces, si no se ponen de acuerdo, va a haber una determinación, va a haber una decisión política regional, que es lo que ellos están esperando para que queden el poder, pero no van a quedar el poder, porque posiblemente pueden ser también sancionados internacionalmente por cómplices de lo que está pasando o podría ocurrir en el país. O sea que seguimos a la expectativa de los siguientes capítulos de lo que va a pasar en Venezuela. Lamentablemente yo no tengo capacidad para decir esto puede ocurrir o no. Yo, y lo digo aquí, lo confieso, no es confieso, lo digo ampliamente, yo estoy trabajando con los militares, siempre lo he hecho, no ahorita. Porque desde Miraflores, cuando tumbaron a Pérez, me di cuenta que el principal factor de desequilibrio político en Venezuela son los partidos. En Venezuela. En otros países a lo mejor no. Porque yo vi cómo tumban un gobierno. Yo vi cómo asaltan el poder. Yo vi cómo llevan preso a un presidente y lo tiran en una prisión, una celda, durmiendo en el piso. Yo lo fui a visitar varias veces. Y a mí me parecía extraño que los mismos políticos, Caldera, propiciara que este señor, con razón o sin razón, culpable o no culpable, durmiera en el piso. Entonces, nosotros tenemos que ver hacia adentro y tratar de rectificar a tiempo antes que sea muy grave. Ese es el mensaje. Sí. Bueno, hoy tuvimos un invitado de lujo. Muchísimas gracias, Almirante Carratumal. Esperamos que esta no sea sino la primera de muchas conversaciones que tendremos. Porque creo que en el futuro habrá mucha tela que cortar. Espero que bueno, cuando usted me llame, yo le lanzaré aquí mi camión de piedra. ¿Por qué? A nosotros piedras, ¿no? A la audiencia para que se enteren. Ah, pero así sonó como que me va a tirar piedras a mí. El problema es que somos muy ingenuos, somos demasiado creyentes en la realidad que hasta ahora en 20 años no ha habido solución y ha habido oportunidades. Yo tenía en mi poder los 18 decretos que iba a firmar Carmona cuando se produjera el cambio del gobierno. Yo fui al Palacio Miraflores, no pude entregar el CD donde tenían los decretos. Y habían como 700 personas buscando cargos en el Palacio. No se pudo armar el gobierno. No se pudo armar el alto mando militar. No acompañaron a Carmona. No se hizo la junta de transición que estaba prevista. Hubo manos peludas que modificaron todo. Al final Carmona se juramentó solo. Y cuando yo lo veo juramentarse solo, digo, ¿qué pasó aquí? Todo se echó a perder. Y no fue Chávez. No, es el bochinche. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Desde el Imperio. Mañana tendremos más información porque hay muchos temas que tocar en lo económico, en lo político y, por supuesto, sobre la situación del país. Nos vemos de nuevo aquí en Mundo OPI.